35 de la mañana. Omar Mariluz y Carlos Villarreal los saludan en ampliación de noticias. Y Carlos, ahora vamos a conversar con el ex ministro de Salud e integrante del Consejo Operativo del COVID, Comando de Operaciones del COVID-19, el doctor Óscar Ugarte. Doctor Ugarte, muy buenos días. En principio queríamos analizar cuál es la situación en este momento y quería empezar con este tema que generó mucha preocupación durante la semana, este reportaje de IDL Reporteros, donde se habla de una poca transparencia, para decirlo de algún modo, con el número de muertos. El ministro de Salud reconoció que hay un subregistro. ¿Cuál es la real situación? Porque hablamos de una cifra preocupante, el triple, decía IDL. A ver, sobre ese punto yo creo que simplemente lo que hay que hacer es conciliar las cifras, porque hay que partir de un principio que es inobjetable. Los muertos no se pueden esconder, más aún en estas circunstancias, ¿no es cierto? Sea que mueren en el hospital, sea que mueren en la casa, o incluso los casos lamentables que mueren en la calle, rápidamente son identificados, la gente los informa, etcétera. Entonces, además sería tonto, ¿no? Tratar de esconder cifras que son claramente demostrables por la propia opinión pública. Entonces, en mi opinión, yo creo que lo que ha sucedido es un registro diferente. ¿En qué sentido? Que lo que se ha definido por norma como paciente fallecido por COVID es el que tenía el diagnóstico COVID positivo antes de fallecer. Pero luego se demostró que había pacientes que estaban clínicamente con el diagnóstico COVID, sin embargo no tenían la prueba definitiva. Entonces, al momento de registrar el fallecimiento, ¿cómo se lo consideraba? ¿COVID o no COVID? Entonces, a partir de cierto momento se dijo, deben ser considerados COVID, aunque la prueba no haya podido ser tomada en su momento y lo que se denomina el cuadro clínico manda, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo supongo puede haber una diferente información y un registro diferente. Entonces, a mí me parece que lo que ante la información periodística muy respetable, lo que se debía hacer es simplemente, conciliemos la información y se resuelve, porque como digo, ¿qué sentido tiene pretender esconder unas cifras cuando en general en el país o el Perú tiene una de las letalidades más bajas, aún con las cifras que IDL señalaba, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, a la larga van a aparecer todas las cifras también, y van a aparecer, y sobre todo cuando se hace, como inevitablemente se viene haciendo, comparación entre países, ¿no? Cuánto es la letalidad en Perú, cuánto es en Chile, cuánto es en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un tema perfectamente manejable. Creo que ahora así se está tomando. Revisemos las cifras y finalmente lo que debe quedar claro es efectivamente la mayor transparencia posible, no solo en el caso de letalidad, sino número de casos y recuperados también. Permítame, doctor Ugarte. Sí, claro, buenos días. A ver, ¿cómo está, doctor? Yo quería preguntarle, ¿es factible llegar en un corto plazo a una unidad de todos los servicios de salud del país? Hay mucha fragmentación, ¿no? Sector por un lado, sector por el otro. Pero llegar a una unidad, a un sistema único de salud en el país, yo creo que esta es una de las principales falencias que ha surgido, ¿no? A raíz, o mejor dicho, se ha hecho mucho más claro a raíz de esta pandemia. Pero ¿es complicado, es utópico llegar a una situación así o no? A ver, ese es un tema que está diagnosticado hace tiempo, ¿no es cierto? Todos somos conscientes de que el sistema de salud es fragmentado, en el sentido de que el Ministerio de Salud tiene sus servicios, los gobiernos regionales, salud tiene los suyos, las sanidades, el sector privado, las municipalidades, etcétera. Y las consecuencias negativas que de eso surgían era que un sistema fragmentado es mucho menos eficiente que un sistema más integrado y coordinado.
eso se hace tanto más evidente en situaciones de crisis como esta, ¿no es cierto? Porque para todos los efectos, desde el diagnóstico, el uso de los insumos para el diagnóstico, las camas que se requieren de atención, los casos más agudos requieren UCI, si cada quien tiene lo suyo por su lado y son compartimentos estancos, es mucho más difícil encarar una situación que compromete a todo el mundo. Entonces, lo lógico, lo que surge como necesidad es pensar en un cambio en el sistema. El Perú no es el único que está pasando por esto, y ya otros países, incluso en décadas pasadas, como en otras circunstancias, han tomado decisiones para caminar, porque todos, particularmente en América Latina, tenemos sistemas fragmentados, pero hay países que han dado pasos decisivos a convertir en un sistema único, por lo menos un sistema público único, que aquí ya sería un tremendo paso porque el sistema público en general está comprometido con el 90% de la demanda. Por lo tanto, unificar, articular Ministerio de Salud y gobiernos regionales con e-salud, y si a eso además le sumamos las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales, eso sería un paso gigantesco. Entonces, creo que la necesidad está planteada, creo que además hay una sensibilidad social que lo pide, todo el mundo se da cuenta, hasta incluso antes sectores que se oponían a este tipo de cosas, ahora dicen hay que dar pasos en ese sentido. El gobierno, o sea, la autoridad política está con decisión de avanzar y yo creo que hay que hacerlo. No hay que esperar que pase la crisis, yo creo que esos pasos hay que darlos ahora, algunos se están dando en la coyuntura, incluso se han flexibilizado normas para que esto pueda facilitarse, pero hay que identificar los campos claros en los cuales tienen que estar definidas las funciones. Y en salud pública estas son más o menos conocidas. La primera es lo que se denomina la rectoría, es decir, quién da las políticas, quién orienta. Eso no puede estar fragmentado, ¿no es cierto? Menos en situaciones de guerra, como se dice, el comando tiene que ser un comando unificado. Bueno, ese es el Ministerio de Salud. Nadie puede cuestionar que la rectoría en todos los países, sea en situaciones normales o en situaciones de guerra sanitaria como esta, es el Ministerio de Salud. Entonces, eso no está en cuestión, ni debería estar en cuestión. Ahí los pasos que hay que dar es fortalecer al Ministerio para esa función. Y yo creo, con la experiencia personal de haber estado en el Ministerio con responsabilidades, estar ahora trabajando dentro de la seguridad social, haber vivido también experiencias en el campo municipal y otras, yo digo, al Ministerio le faltan algunos brazos para que esa función sea mejor. Entonces ahí hay un campo de reforma que es importantísimo hacer, el ejercicio de la rectoría que no puede estar cuestionada. El segundo gran aspecto de fraccionamiento en el país es cómo se financia la salud. Entonces, tenemos, por ejemplo, la seguridad social, sabemos que es el 9% de la remuneración por cada trabajador, ¿no es cierto? En el caso del MINSA es diferente y por lo tanto, cuando uno compara el per cápita que recibe salud de más o menos 1.000 soles per cápita de los asegurados al año, mientras que en el caso del sector público, sumando el CIS más el gasto en personal, etcétera, que no pasa por el CIS, en el caso del Ministerio de Gobiernos Regionales está a 400 o 500 soles, o sea, está a la mitad. Por lo tanto, obviamente hay una diferencia y una diferente capacidad de actuación también. Entonces, tiene que equipararse el financiamiento per cápita, pero además los beneficios que obtienen unos u otros son diferentes y eso tiene que cambiar, tienen que equipararse los beneficios. ¿A qué me refiero? Un asegurado de la seguridad social se enferma de cualquier enfermedad que pueda haber
y tiene derecho a ser tratado. Mientras que en el sector público eso está limitado al plan esencial de aseguramiento en salud, o sea, no todo está cubierto. Perfecto, ¿te das cuenta? perfecto. Y tiene que equipararse eso, y creo que caminar ahí y caminar en un aparato de prestación, de unificación de los servicios en este momento, es fundamental. Ugarte. Muchas gracias, el exministro de Salud, Óscar Ugarte. Y Carlos, 8:45 de la mañana, nos vamos a una pausa, pero vamos a conversar de inmediato también con la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, para todos los detalles que viene implementando su cartera. Venimos con eso. Integración al Bicentenario.